Muy bien, excelente, pues entonces, cuando ustedes quieran, arrancamos. Ok, este, am, aunque seamos tres nada más, vamos a comenzar la exposición acerca de la Divina Pastora. El título era este, Sentido teológico en la vocación de la Divina Pastora, y enfocado en el estado Lara y Cojedes. Participo que a cada 7 minutos se me cae el internet, ¿no? Pasamos la lámina y... Hola, pasamos la lámina y entonces nos conseguimos con esta primera parte que es la historia, ¿no? La historia de la vocación de la mal llamada Divina Pastora, ¿no? Madre del Divino Pastor debería llamarse. Entonces, la primera parte sería hacer como que un recorrido histórico por esta vocación, especialmente fijándonos en Lara y en Cojedes. Ella es la sexta procesión mariana con mayores seguidores de fieles en el mundo. Pasamos lámina. Y otra. Dentro de esta historia de la vocación, nosotros encontramos que ella está emparentada con la orden capuchina en el siglo XVII. Fíjense que ahí hay un error, 1571, en esta misión de los llanos centrales de Caracas. Anteriormente, en el tiempo de la colonia, se comprendía como los llanos de Caracas, a partir desde Caracas hasta Apure, toda esa zona por la parte occidental. Y fue el fraile, el padre Agustín de Villabañez, con el apoyo de Fray Antonio González, quienes llevan adelante esta vocación. Pasamos hacia el año 1715, la vocación está extendida. Fíjense que estamos hablando del 1715. Antes se da la vocación, pero la encontramos en este año, 2 siglos después, una imagen en el territorio misionero, o sea, en Lara, otra en la Catedral de Caracas y una tercera en una capilla que estaba en el Camino de los Españoles, entre Caracas y La Guaira. Esta imagen fue traída desde España y la vocación fue puntal de catequesis, sobre todo para los indígenas, aunque también estaba dedicada a los españoles, a los que formaban parte de las encomiendas. Pasamos. Los indios se llaman gallones. Cariú, la lámina. Los indios se llaman gallones, a los cuales no se les impuso, sino que se les presentó esta vocación y ellos estaban precisamente en el pueblo de Santa Rosa, que lo conocemos hoy, pues, en Lara. Mientras que en el estado Cojedes estaban asentados o fueron reducidos estos indios juntos con otros en la villa de San Carlos de Austria. Pero el blanco que forma parte de este adoctrinamiento es Bartolomé de Salazar Ruiz, que hace las prédicas de catequización a los indígenas y a los españoles, a los blancos. Se llamaba Los principios del pastorado de la Virgen, una cosa bastante bonita, ¿no? Pasamos lámina. Que resaltar de lo anterior. Y otra vez. Entonces vamos a resaltar 3 cosas en especial. Uno, que la vocación mariana es utilizada como instrumento de evangelización y catequización. La segunda, que no es solo un instrumento de evangelización, sino que también fueron destinatarios los indígenas a quienes se les mostró
y esto es lo importante y bonito, la dulzura de la madre antes de conocer al Hijo Jesús. Y la tercera, pasamos página, es que es una vocación extendida, tanto para españoles como para indígenas. Pasamos en el estado Cojedes. Hola, pasamos. En el estado Cojedes nosotros tenemos 46 años simplemente que separan la historia del estado Lara con el de estado Cojedes, ¿verdad? Y los primeros sitios donde se ubica esta vocación es en el sur del estado Cojedes, o sea, en el Pao y en el Baúl. También igualmente los padres capuchinos, esta vez dos, Miguel Francisco Vélez y Gregorio de Benacoás. Y es en el año 1751 cuando fundan un pueblito especialmente dedicado a la Divina Pastora. Se llamaba la Divina Pastora del Jobal, que hoy es Lagunitas, ¿verdad? Y las tribus indígenas que fueron reducidas y también adoctrinadas fueron las taparitas, otomacos, achaguas, guamos, con costumbres y religiones propias. Estos son, sí, los verdaderos pobladores de esta zona del estado Cojedes. En cambio, los gallones fueron traídos desde Lara. Pasamos aquí en la siguiente lámina, descubrimos que el nombre es Lagunitas del pueblo y allí fue construida una capilla para albergar la imagen de la Divina Pastora. En el año 1781, el obispo Martí, cuando hace su visita, consigue una capilla de columnas de madera que dividen en tres naves, una sacristía, una capilla de ladrillos, un altar mayor, y también esta hace mención a la advocación de la Divina Pastora. Pasamos. Fíjense que la siguiente lámina nos va a decir que es una historia y no hay apariciones, o sea que esto es una vocación traída, no hay ningún registro de aparición en absoluto y en el estado Cojedes pues arranca en el año 1954, es una historia reciente, el 8 de diciembre de ese año. Monseñor Gregorio Adán decreta la erección canónica de esa parroquia que anteriormente era tenida por los capuchinos. Pasamos, y es en el año 1967, pasamos, cuando un sacerdote de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, llamado Padre Luis Rodríguez, abre un camino hacia la devoción, logra que se valore esto y se emprenda el camino para declararla como patrona del estado Cojedes. En el año 76, por pedido del primer obispo, Monseñor Medardo Luzardo, el Papa Pablo VI declara a la Virgen María bajo el título Madre del Divino Pastor. Creo que se le cayó el internet al padre Julio. Bien, que el padre dijo que cada 7 minutos sería otra. Bueno, esperaremos. Que digo que hay algunas cosas aquí interesantes, ¿no? Sobre todo el título. Entonces, pues, le pediremos al padre aclaratoria, la madre del divino pastor y la madre, la divina pastora, ¿no? Ajá. En Lara, pues, la conocemos como divina pastora y aquí, por lo que veo, en Cojedes, el padre nos insiste varias veces en que es madre del divino pastor, ¿no? O sea, que hay una diferencia ahí. Incluso él dice, ¿no? Que el título, pues, es más llamativo y más importante. Bueno, bendito sea Dios, ¿no?
Iremos escuchando lo que él nos dice. Pues. Muchas gracias, hermanita, por estar siempre atenta y echarnos esa mano. Con mucho gusto, Padre. Bendito sea Dios. Vale, pues. Vamos a ver si el Padre vuelve a conectarse. ¿Y vas a participar de la misa hoy, de la misa de clausura? Creo que no, Nelita. porque hoy nos toca clase. Después de esta clase tenemos con el Padre Onerje y después tenemos con Monseñor Adán. Tenemos toda la mañana full. Y como estamos... Bien, ya está Julio ahí. Continúa, Julio, continúa. Sí, ok. Pasamos la lámina y me voy a enfocar en la figura, en la referencia esencial, la figura de la Madre del Divino Pastor. Entonces, esta imagen es una talla hermosa, de tamaño natural, tal cual como está representada, y tanto la réplica como la original representa una mujer hermosa, joven, doncella, sentada de forma elegante, sosteniendo entre sus piernas al lateral izquierdo al Hijo Jesús y mirando de forma solícita a las ovejas. Una de ellas levanta sus patas, tal cual como aparece en la imagen, y las posa en la pierna izquierda de María para alcanzar la atención de su hijo. Esta imagen es referencial, bonita, es muy catequética, pues una imagen que enseña mucho. Pasamos la página. Y con respecto al traje, la lámina, con respecto al traje, aquí lo vemos, este es uno de los tantos trajes, pero está compuesto de dos piezas, una que es túnica y otra el manto. Son de color rosado dominante, con tonalidades en su forma original. También muchas de las veces las flores son como que predominantes también. En la cabeza un sombrero de pastor y peregrino de la época del siglo XVII, propia de ese tiempo, ¿verdad? A la vez ella sostiene su cayado propio de los pastores. Entonces esta imagen, pues, repito, referencial. Es la forma más cercana a la imagen propia del buen pastor, que precisamente debería ser nuestro punto de foco. Pasamos la lámina y yo coloco en la siguiente lámina que quizá el fallo de tacto, pero que es imposible y además sería anacronismo, es no haber mostrado a María con el rostro de indígena o por lo menos morena. Sin embargo, salvo la Guadalupe, es la única que es mostrada de esta forma, ¿verdad? Lo que interesa es que cómo la figura centra la atención hacia su hijo. Es él el buen pastor, de hecho la oveja está levantada, mira y busca al hijo y no a la madre, a la vez que es Jesús quien muestra la viveza de su mirada hacia las ovejas solícitas. Pasamos la lámina. El nombre de María, ¿verdad? Fíjense que cuando hablamos del nombre de María, en este caso, en esta vocación, es la Madre del Divino Pastor. Pero en el Antiguo Testamento, con todas estas citas que nosotros vemos aquí, en el Salmo 23, en el 78, el 119, el 176, ahí hay un error, en Ezequiel 34, en Miqueas, en Zacarías, existe la imagen que es muy importante en la cultura judía del buen pastor. En el Nuevo Testamento sabemos, por supuesto, que el buen pastor está expresado en estos dos evangelios, Mateo y Juan, y también en la primera de Pedro aparece la referencia al buen pastor. Por lo tanto, estos atributos se le transfieren a la Virgen María, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos atributos? Que son propios, repito, de la figura de Jesús. Da la vida por sus ovejas, al pastor le importan las ovejas,
conoce a sus ovejas y las ovejas conocen al pastor, tiene otras ovejas que ha de conducir y Bueno, se nos cayó otra vez, la voz se le cae al padre, como él dice. Me parece bonito lo que vamos viendo, ¿verdad? La comparación a la similitud, vamos a hacer una semejanza entre María y también Jesús, ¿no? La importancia de la centralidad de Jesús, ¿no? María es el vehículo, de alguna manera, quien acerca a Jesús, pero el divino pastor, propiamente el pastor, ¿verdad? Es Jesús, ¿no? Entonces, quizás las acotaciones que está viendo nuestro hermano Julio, pues son excelentes, ¿no? Bendito sea Dios. Sigue, Julio, ¿estás por ahí ya? Dale. otra vez se escucha. Sí, te escucho ya te escuchamos, dale. Ok, entonces, el primer elemento dentro de una reflexión teológica es la introducción de esta imagen dentro de lo cultural, ¿ok? Lo cultural venezolano. Porque la Divina Pastora en 400 años ha estado en el corazón de los venezolanos. Por lo tanto, son muchas generaciones que han bebido de esta devoción, ¿ok? Entonces, hablamos de lo cultural, es un rasgo que va mucho con el venezolano a lo largo de 400 años. Y la devoción ha calado en más de 6 millones de personas, sin contar con los extranjeros que vienen a visitarla. Siguiente lámina es que un segundo elemento, el de la fe, nosotros podemos decir con propiedad que lo que se cree se vive. Siguiente lámina. Por lo tanto, es una vivencia, esta vocación de la Divina Pastora es una vivencia que da muestras de la fe recibida. Aquí jugamos con el término lex orandi, lex credendi, de manera que esto es algo intrínseco ya de nuestra cultura. La siguiente pregunta que yo hago es, ¿puede ser catalogado como religiosidad popular? Y yo coloco que sí, pero una religiosidad que no solo la mantiene el pueblo llano, sino la iglesia como jerarquía. Y se vive con intensidad sintiendo a María como madre y pastora. Siguiente lámina. Aquí vemos una foto donde hay un montón de gente. En la siguiente lámina ya volvemos a insistir en la dificultad en el término divina. Recuerden que estamos dentro de una reflexión teológica y ha sido inútil corregir este término, ¿verdad? Invitar al pueblo a que la reconozcan como la madre del divino pastor es inútil. Y yo lo coloco como que esto es conceptual, simplemente, ¿verdad? La entendemos así. No creo que haya un error de orden teológico, sino que la sentimos así cerca. La gente no se forma rollo con esto, mientras que los sacerdotes sí mantienen la claridad que la divinidad es solo y solo para Dios. Dentro de este sostén bíblico mariano, nosotros conseguimos algo que es ineludible. San Juan afirma en su evangelio que María nos ha sido dada. Entonces, en el evangelio de San Juan, en el capítulo 19, nosotros tenemos las palabras de Jesús que ha dicho, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, hay una primera comprensión. María se nos ha regalado, aceptar a María como madre, y en Venezuela son más de 10 entre las importantes las advocaciones que tenemos hacia la Virgen María. 10 que forman parte de nuestra cultura venezolana. Entonces hemos recibido
de Jesús a nuestra Madre María. Nos la ha sido regalada. En esto, este elemento lo podemos descubrir dentro de la devoción. Siguiente es que encontramos un paralelismo con la cita de la visitación de la Virgen María a la prima Isabel. Sería el segundo elemento bíblico, ¿verdad? Donde está María, también está su hijo. Esto es importante dentro de la vocación de la Divina Pastora. Reafirmamos que María es portadora de la gracia, portadora de su hijo, y esto lo comprende muy bien el pueblo cojedeño al celebrarla como Madre del Buen Pastor y también el de Lara, por supuesto. Pasamos lámina. También un elemento que está presente desde el siglo III es que en la vocación de la Divina Pastora nosotros conseguimos a la Madre del Señor y María, Madre de la Iglesia. Bien, se le cortó otra vez al padre. La imagen, yo estoy viendo dos imágenes, después hablaremos sobre eso mientras el padre se conecta, de la Virgen, de la Divina Pastora. Una, digamos, la que tenemos actualmente en la página que tenemos y la anterior. Entonces, después le pedimos alguna aclaración sobre ella, ¿no? Pues aquí, digamos, es más tradicional, la otra más bonita en cuanto se nota más el pastoreo, ¿no? Reflejan más el pastoreo. Las dos imágenes veo que son muy bonitas, parece que fuesen más modernas lo que son, más del siglo XVII, ¿no? Están muy bien hechas, muy elaboradas, sobre todo la otra, ¿no? En la imagen anterior, la página anterior, la lámina anterior, después le preguntamos al padre, creo que es la que tienen allá en San Carlos, creo que la que está en San Carlos, en San Carlos no, en Tinaco, una imagen muy linda, me pareció que era la que estaba allí, ¿no? También ahí tiene esa vocación. Pero bueno, vamos a esperar que se reconecte. Bien. Bueno, ¿y cómo vamos todos? Manita, bien. Fidel, bien. Gianpaolo, ¿todos bien? Bueno, pues que el Señor me los bendiga, pues. A seguir creciendo. Creo que la figura que me está haciendo... Sigue. Ok, entonces, ella no solo no ha sido dada, sino que es la que marca el camino y es la luz para conseguir a su Hijo Jesús. Estamos hablando entre las referencias bíblicas y reflexión teológica, ¿verdad? También, retomando el tema de la divina, María no toma parte en la divinidad. Sin embargo, desde el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, dice, ¿dónde está, de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, partiendo de esta cita bíblica, se deduce que María está cerca y forma parte del misterio de la divinidad. No forma parte de la divinidad, sino del misterio. ¿Okay? Entonces, el pueblo venezolano comprende y vive la fe que vive la Iglesia Universal, en la que María es portadora de la divinidad. Seguimos. Entonces María es la que nos lleva a su Hijo. Siguiente lámina. Es María la que nos conduce también al Padre por el Hijo, y aunque pudiera sostener esta afirmación con la permanencia junto a los discípulos en Pentecostés, solo quiero quedarme con la propia religiosidad popular que comprende que la madre aglutina, reúne, recoge a sus hijos, más nadie. Es el poder de la madre de congregar a sus hijos, que los propios hijos se sientan felices de festejar a la madre de su Señor. En esta lámina expuesta, ¿verdad? La presente, vean la cantidad de gente y la imagen, supongo que sea la réplica, que va en procesión. Tenemos tres razones de corte teológico para poder ver en esta vocación de la Madre del Divino Pastor un poderoso elemento. Como conclusión, sacamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2. María guardaba todas estas cosas en su corazón.
De manera que la insistencia de la advocación es enseñar más a fondo a madurar en la fe y saber responder dentro de las circunstancias a las cosas que Dios va planteando en nuestra tierra venezolana. Creo que el esfuerzo constante es ir más allá de solo eventos programados para el día de la celebración. Se trata de ir más allá de unas meras visitas de la imagen a las distintas parroquias, y la Mariología regala muchos elementos a la pastoral para identificar a María como cristiana, una mujer cristiana, una mujer oyente, la que escucha y guarda las cosas en su corazón. Mi hija. Pasamos 2 láminas más. Sor, 2 láminas más. Y vamos a ver, aquí está el recorrido. Claro, por supuesto que no tenemos un mapa, pero este es el recorrido en los sectores donde hace parada la procesión. De acuerdo a lo que sé, después que sale de Santa Rosa, hay lugares, tarimas, donde se le dedican música, se le dedica honor, rezo, y así se va en procesión hasta llegar a la catedral, donde se hacen las celebraciones solemnes, especialmente por el arzobispo. Quizá un punto de crítica durante estos años es que ha tomado un cariz de corte político, pero bueno, no está de más, porque la madre también regañaría a sus hijos para hacer que vuelvan al buen camino. Esto es todo. En la siguiente lámina está la bibliografía por si acaso alguien está interesado. Listo, profe. Vale. Bien, entonces ya podemos participar. Entonces, bueno, ya abro el micrófono. He notado una cosita, ¿verdad? Muy interesante la exposición, va clara con los textos bíblicos. La aclaratoria entre la divina pastora, ¿no? Lo que es la divinidad de Jesús, el único divino, pero digamos el lenguaje, de una u otra manera nos asocia a María en cuanto madre, en cuanto mediadora, en cuanto corredentora, ¿no? Términos que son bíblicos, que son teológicos, que son también dentro del dogma de la iglesia, ¿no? Están aceptados. Entonces María nos lleva a Jesús, los textos bíblicos del Antiguo Testamento, la citación de hijo, ahí tienes a tu madre, o de Isabel, cuando María lo visita, ¿verdad? La portadora de mi Señor, por lo tanto es portadora de la divinidad, de que podemos decir que la divina pastora, ¿no? Y el resaltar la figura de María con ese, digamos, callado, ¿no? El callado del pastor, que lo tiene María, ¿no? El niño. Pero hazte cuenta la hermosura, ¿no? El análisis que se hace de la imagen, en cuanto se está hablando de ella, ¿no? Se hace un análisis de imagen. María es la que tiene el callado ciertamente, pero las ovejas están viendo es a Jesús, ¿no? Entonces María es, digamos, ese lugar de encuentro entre lo que es, ¿verdad?, la divinidad de Jesús, el Redentor, y las ovejas, ¿no? De ahí que nosotros tengamos a María basado en el Evangelio de Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? O madre, ahí tienes a tus hijos. Entonces, como María va a aglomerar esas ovejas respecto a su hijo. Había unas imágenes allí, padre. Creo que una era de Tinaco, la iglesia de Tinaco, está la imagen de la Virgen, igual que la otra. La otra imagen donde la oveja, el niño está besando a la oveja, y la oveja está aquí montada en la imagen, en el hombro de María. Muy hermosa esa imagen. No sé, después nos aclara dónde está. Bien, otra cosita que quería hacer alusión es la importancia de nosotros conjugar, unir lo que es, yo doy 2 materias, ¿no? Que es Biblia y pues, la Universidad Popular, Biblia y catequesis. Y por ejemplo, vi mucho que el padre en la exposición que hacía conjugaba estas 2 cosas, ¿no? No solamente la parte bíblica de lectura popular, sino sobre todo, digamos, basándote en la religiosidad popular, ¿verdad? ¿Qué hacías? Estabas haciendo una catequesis o una lectura catequética de esa imagen, ¿no? Pero bueno, hablen ustedes, compañeros. ¿Escuchamos, Julio? Ajá, estoy. No sé qué dicen los demás. Sí, sí. Yo veía eso. Pues si alguien quiere hablar, ya, dale, ya. Gilberto, habla. Adelante. Sí, yo quisiera aportar, yo he estado allí en esa manifestación. Es una manifestación extraordinaria, de verdad. No solo por la cantidad de gente, sino por el fervor que suscita en las personas.
y en ese sentido, pues yo creo que está suficientemente evangelizada. Es decir, no la veo como una expresión de religiosidad simplemente popular, sino como un lugar donde ha habido un encuentro entre lo popular y la iglesia oficial. Y es una de las cosas quizás más interesantes que yo he podido ver. Lamentablemente, pues como decía Julio, se ha ido desviando el tema de la predicación hacia lo político. Yo creo que ahí habría que retomar nuevamente, ¿verdad? El rumbo más pastoral y espiritual que lo político, porque creo que es tanta la gente que va que al final pues termina separándose lo que ya estaba comenzando a ser un lugar de encuentro. Yo quisiera simplemente pues aportar eso, no sé si tienen chance de hablar con alguno de los que lo organizan, ¿verdad? Que no se convierta en político, porque entonces lo que se había logrado como encuentro, ahora comienza a ser pues un lugar más bien de separación y de división. Yo creo que lo profético no está allí solamente, hay otros espacios también para la profecía. Bien, tiene razón Gilberto, ¿no? Yo he visto, sí, los últimos años ciertamente hay tarimas donde la gente pasa, incluso ha apedreado a las autoridades del gobierno. También esto hay parte del gobierno radicales que cuando va a la oposición, pues bueno, la utilizan, ¿no? Esta devoción, igual que otra devoción, pues el Zulia, pues a veces, pues Capriles también, desde que era candidato en los años 2013, 2012, la ha utilizado, ¿no? Siempre va y se le recibe, incluso con una autoridad, como si fuese el presidente, ¿no? Bueno, depende. En el Zulia también la Virgen de allá, ¿verdad? Ahora se me fue el nombre, no puede ser posible. La Vale, chinita. el padre que había anterior en La la basílica, chinita. sí, la chinita, el padre anterior, ¿verdad? Pues utilizaba eso políticamente, puesto que era muy amigo de Rosales. El actual muchacho no, es capellán militar, por cierto, y entonces ya lo hace distinto, ¿no? No lo utiliza tanto. A veces nos prestamos para la política, sí. Pero yo quiero resaltar de esto, quizás, como decía el padre de Gilberto, no es una, y también lo hacía Julio cuando estaba exponiendo, quizás es una tradición, o más que tradición, es una religiosidad que está muy, digamos, ligada a lo que fue la evangelización de la colonia, ¿no? La imagen, en la figura, no hay, digamos, rasgos nativos, autóctonos de aquí, ¿verdad? Indígenas, sino que es una imagen totalmente europea. La imagen de lo que significa el pastoreo, totalmente, ¿verdad? De Medio Oriente de Europa. Pero digamos, aunque la cultura o la religiosidad es propiamente europea, pues bueno, es el cristianismo originario que nosotros tenemos, ¿no? Fue lo que traímos para acá. Como decía Gilberto, hay que aprovechar esto, y yo también lo digo, hay que aprovecharlo tanto en cuanto a religiosidad popular, o sea, ¿qué religiosidad popular? La manifestación, la participación del pueblo, como también de la parte catequética. Yo creo que ya abriste una beta por ahí, lo que es la catequesis, ¿no? ¿Cómo se puede catequizar con una imagen? Entonces me parece estupendo. Adelante, Julio. Padre, yo quería decir algo que entra dentro de lo fenomenológico, ¿verdad? O sea, la Divina Pastora ha hecho mella en el pueblo venezolano, pero no así la Virgen de Coromoto que usted tiene detrás. Detrás tiene una imagen, pero la Virgen de Coromoto no ha logrado calar. Realmente yo encuentro, y aquí es donde está lo bonito, por eso es lo que me gusta de la Divina Pastora, que sea... Creo que se le cortó otra vez a Julio. Bueno, espere, mientras entra, quería hacer alusión a eso. Yo quiera que de verdad quienes estén al frente de Guanare, que es una manifanía, ¿verdad? Donde se va manifestando, así se entiende por la imagen, la supiesen, digamos, aprovechar, entre comillas, tanto catequética como religiosamente, ¿no? ¿Cómo hacer que cale en el pueblo venezolano? Ciertamente tenemos esta tradición, que es la más grande en Venezuela, que es la de la Divina Pastora, también la de Caracas, ¿no? La de Nazareno de San Pablo, pero lo autóctono nuestro, que es la manifestación, la mariología, María manifestada del pueblo venezolano, no lo estamos viviendo, no le estamos dando el sentido que tiene, ¿no? Quizás, pues bueno, ustedes como futuros, ¿verdad?, especialistas y como lo están haciendo, formándose, trabajen en ese aspecto. Sería bueno que retomemos eso y que, ¿verdad?, intentemos trabajarlo, ¿eh?
Adelante, el que quiera participar. Yo sé, si puedo seguir. Me da la impresión, ¿verdad?, que precisamente la devoción ha calado por la parte maternal. Y quizá los indígenas, pues nosotros somos así, ¿verdad? La ternura, la referencia a la madre ha hecho bastante mella en el pueblo venezolano, pero en la Virgen de Coromoto no, porque parece que la Virgen de Coromoto, a pesar de que tiene su historia y tiene bastantes escritos que atestiguan, la historia como que parece más de confrontación, ¿no? Y quizás de imposición. No es, vayan a los españoles a que lo bauticen, decía la Virgen, ¿no? Y no se muestra un más allá. Ni inclusive cuando se hacen las celebraciones en septiembre, no hay un más allá de la devoción. Por ejemplo, yo me acuerdo de Monseñor Eurosa que impuso esta devoción en Caracas, tenerla como patrona, y resulta que la patrona de Caracas es la Inmaculada Concepción. Entonces, a veces como que caemos en una lucha de devociones y en realidad no le damos la vuelta a lo que pudiera ser la devoción como ayuda para llegar a la gente y seguirla aglutinando, ¿no? Que es lo importante en la fe, descubrir su fe. Bien, bien, así es. Ciertamente, una de las cosas que nosotros debemos buscar, ¿verdad?, y trabajar es cómo fomentar la fe. O sea, nosotros estamos para evangelizar, nosotros estamos en una realidad que es pastoral. Incluso ustedes son alumnos, ¿verdad?, de teología pastoral, ya sea Biblia, ya sea espiritual, o ya sea también, ¿verdad?, la otra propiamente pastoral, o sea, el pastoral. Estamos para evangelizar. ¿Cómo evangelizar? ¿Desde qué ángulos evangelizar? ¿Qué buscar? Que fijarnos, pues yo creo que ustedes han hecho unos trabajos muy buenos en cuanto han visto distintas manifestaciones, digamos, religiosidad popular, o esta que es algo, digamos, una manifestación popular en cuanto, digamos, no tiene los contenidos nativos o peculiares de lo que es la religiosidad, pero sí es una, digamos, una pastoral. Entonces, ¿cómo nosotros hacer pastoral desde esto que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, digamos, esa es la tarea que tenemos que tener por delante. Y Dios quiera, bueno, que de verdad lo busquemos, ¿no? Estamos para evangelizar, para eso está la iglesia, que dice Jesús, vayan, prediquen la buena nueva, bauticen, o sea, primero anuncien la buena nueva, la pastoral, hacerse cargo del hombre, y después bauticen, después viene lo que son los sacramentos, ¿no? Entonces tenemos que ser una iglesia pastoralista más que sacramental. Y de ahí nos va a costar salir un poquito, porque somos muy sacramentales más que pastoralistas. Y de ahí que hemos desaprovechado las tradiciones, hemos aprovechado la religiosidad popular, hemos desaprovechado esta, digamos, cultura que tenemos. ¿Por qué? Porque nos sentamos en la sacramentalidad. Entonces, bueno, gracias a Dios, repito, gracias a Dios, que lo que ustedes están estudiando, lo que ofrece el ITER, es pastoral, ¿no? Una pastoral. ¿Cómo enriquecer la pastoral? ¿Cómo vivir la pastoral? ¿Cómo actuar como una iglesia que evangeliza, ¿no? Ciertamente, a través de los sacramentos, porque así incorporamos a la iglesia, pero cómo llevar la palabra, que es lo fundamental en nuestra vida y en nuestra iglesia, ¿no? ¿Algún compañero? Padre, y unido a lo que usted dice, pues realmente esta evangelización tiene que partir propiamente de lo que es la religiosidad popular del pueblo, que es lo más cercano a ellos, que es de lo cotidiano, de lo sencillo, para poder nosotros permear esa religiosidad del verdadero sentido que tiene. Como decía el Padre Julio, el sentido de la divina pastora, más allá de la Virgen como tal, pues es que ella nos lleva al Hijo o nos refiere al Hijo bajo los atributos que él mencionó durante su exposición, como el pastor que escucha, que guía, que acompaña, que está. Entonces, claro, todos estos elementos nosotros lo vamos teniendo gracias a la profundización de los temas, pero la gente pues del pueblo, de lo común, de lo ordinario, no tiene esta misma formación, y nosotros de aquí salimos con el compromiso de, no con palabras rebuscadas como lo podemos hacer en la presentación de un proyecto, pero sí desde lo sencillo,
ir conduciendo a la gente a este sentido referencial que tiene cada una de nuestras manifestaciones populares, que es lo que para ellos es más comprensible. Entonces, yo personalmente, pues acá nuestro rebaño son los jóvenes y los niños, y considero que es una etapa fundamental para ir creando las bases del sentido de lo que es nuestra fe, nuestra religiosidad. Bien, me parece estupendo, hermanita, así es, ¿no? Hagamos, miremos lo que estamos haciendo, ¿no? Y me encanta, o sea, porque si hemos observado, en esta materia se vieron distintos aspectos, ¿no? Desde, digamos, casi la santería, desde la palería, desde los muertos, desde, digamos, una religiosidad, Diablos de Yare, donde estaban culturizados. Hemos visto una cantidad de elementos, ¿verdad?, fuertes, que nos llevan, incluso aquí, ¿no?, llegamos a lo que es dos manifestaciones que son, una fue la del padre capellán militar, de lo que fue el Cristo de los milagros, ¿verdad? Y ahorita vemos esta imagen de la Divina Pastora, ¿no? O sea, dos realidades bien claras, contrapuestas, pero que resumen lo que es la religiosidad popular en Venezuela, ¿no? Desde, digamos, lo autóctono, vamos a decir, desde la evangelización de una cultura afro, ¿no? O sea, cómo asumimos esa cultura afro, cómo esas realidades africanas se han inculturizado en Venezuela a través de unas tradiciones del Corpus Christi, de estas que hemos visto, como también hay cosas ancestrales nuestras de lo que es la cultura precolombina, de lo que es la realidad de los muertos, sacar el muerto, volverlo a meter, por ejemplo, los guayú practican mucho esto, ¿no? El desentierro, cada 10 años, la cultura guayú, entonces a un niño o a la tía o fulano se le apareció el muerto en sueño, lo sacan, hacen la comelona y sacan al muerto, lo ponen en unas tinajas que son bendecidas para eso, es un rito de lo que significa cambiar, ¿no?, al difunto, y supuestamente lo ligan con sueños, ¿no? Lo que son los Diablos de Yare, lo que son nuestras culturas muy bonitas y expuesto, ese aspecto, ¿no? Y después los peligros que hay, que también los hemos resaltado, y también estas, digamos, manifestaciones populosas, más que, digamos, religiosidad popular, es participación del pueblo en el culto, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, tenemos una cultura muy rica en Venezuela, cómo debemos nosotros trabajar del ambiente en que estamos? Como decía la hermanita, de ya con los jóvenes, con los niños, los que estamos en las parroquias con la parroquia, los que estamos dando clase, cómo nosotros enriquecer esto, potenciarlo, o sea, ir a lo originario nuestro, que es lo cristiano, y si hay factores que hay que evangelizar, para eso estamos, ¿no? Para eso nos formamos. Ahora bien, yo creo que ustedes, pues bueno, con esto nos hemos enriquecido todos, por eso cada uno hizo una exposición, lo que ustedes quisieron, miraron, analizaron, y yo creo que han sido muy aportadoras, muy enriquecedoras estas tradiciones, ¿no? Ligadas, y lo importante es que está ligado con lo que cada uno de ustedes hace. Por ejemplo, el padre Fidel nos habló de San Onofre, ¿no? En su iglesia, San Onofre, allí hay una cultura, se vieron los defectos, se vieron las debilidades, cómo potenciarlo. Entonces, lo importante es cómo enriquecer esto, ¿no? Cómo mejorar. Y de verdad, una de las cosas que yo planteo, y ojalá que el padre de Guanare, ¿verdad?, estudiase teología pastoral para ver cómo, o el obispo de Guanare, ¿verdad?, y también, bueno, todos podemos aportar, porque nuestra Virgen, cómo podemos aportar para aprovechar ese templo, para aprovechar esa realidad, para aprovechar esa mariofonía que se está manifestando, ¿no? Que tenemos escritos, tenemos estudios, pero simplemente se quedan en estudios, ¿no? Solamente se quedan en devociones particulares. Qué hermoso sería que nos planteásemos un trabajo de potenciar a esa Virgen que es nuestra, ¿no? Con los defectos que tiene, porque Julio resaltó algo muy importante, ¿no? ¿Cuál es el término? Vaya que los españoles los bauticen, ¿no? Quizás esa frase choca, es colonialista, pero ¿cómo podemos nosotros transformar eso, ¿no? Con un lenguaje nuevo, con un lenguaje bíblico, como lo hemos hecho. Yo creo que muchos de ustedes han hecho grandes aportes en lo que es el estudio bíblico, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacerlo, pues. Al que quiera participar. Naibel, que veo por ahí que apareció, si quiere participar, te escuchamos. Naibel. Hermanos, somos oídos. Por acá es Fidel, por acá es Fidel. Va, Fidel, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días. Yo estuve viviendo en Barquisimeto 7 años.
lo que más o menos capté es que hacia el mes de octubre comienzan a reunirse todos los responsables en torno a la procesión o la peregrinación de la Divina Pastora de Santa Rosa a la catedral. También es otro elemento bonito, vamos a decir así, que hay peregrinación constante al templo a Santa Rosa, perdón, al templo de Santa Rosa. Y viene gente de muchos lugares del país. Hubo un tiempo, ya los últimos años, cuando se politizó un poco, se quiso que los puntos de animación fueran más bien que llevados por grupos ¿cómo se dice así?, de concesionarios o por el gobierno o por gente de dinero, lo llevara a la pastoral de Barquisimeto. Entonces estaba Conver, un punto, estaba la gente del seminario, estaban los grupos tradicionales, grupos juveniles, como para resaltar la fe, más que dejarse influenciar por gente que tiene dinero y monta un toldo y da agua o da mandarinas, o que el gobierno tenga más inclinación. Entonces, para evitar un poco eso, estuvieron trabajando algún tiempo para que fuera más de la iglesia, vamos a decir así. Entonces, algún año se logró. Luego, hemos hablado de que la Virgen nos lleva a Jesús, por supuesto que sí, pero en la mentalidad de la gente es un amor a María muy grande, pues, que por supuesto que le lleva a Jesús y a Dios, pero es una identificación como esa madre que protege, esa madre que acompaña. Entonces tal vez llevarlo a Jesús también, ¿no? Pero igualmente como la Guadalupe. Yo estuve haciendo mi tercera aprobación, mi último año de formación como jesuita en México, y una vez le dije al padre que nos acompañaba, que no sé si Jesucristo existe, pero la Virgen María, la Guadalupe en todos lados está. Entonces se me reía el padre, como diciéndole que yo no sé si es esa imagen maternal o esa necesidad de identificación del pueblo con la madre que siempre protege, y a veces en estas culturas un poco machistas donde la figura del padre no ha sido la mejor, entonces la madre es como un gesto de Dios, vamos a decir, con su pueblo que nos encuentra. Entonces yo más o menos la viví así. Sí, esto me parece bien lo que has dicho de la Virgen María. Guadalupe es demasiado, o sea, la Virgen María, pero yo creo que en las prácticas religiosas que a veces vemos en México, ¿verdad? Ahí enfrente de la catedral, pues esto es curioso, ¿no? A veces en las prácticas parecen más idolátricas, ¿no? Las imágenes de la Virgen María más que a Jesús, ¿no? Entonces, por eso la importancia de saber qué es a Jesús a través de María, ¿no? No quedarnos en María y no seguir pan de Jesús, ¿no? María siempre dice, hagan lo que Él les diga, ¿no? Entonces, es importancia de hacer alusión a esta realidad, ¿no? María es un vehículo, una manera, por ejemplo, la exposición que se hizo muy bonita hoy, gracias Julio, sobre la imagen, la interpretación que se hizo muy clara, ¿no? El centro es Jesús, el pastor es Jesús, ¿no? De alguna manera está relacionada. Y si se dice la divina pastora, entonces creo que bueno que hiciste ahí la expresión de esa verdad, la madre del divino pastor, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Muy bonita esa expresión, me parece. Bien. ¿Más comentarios? Que hay mucho tema para que hablemos, dialoguemos. Yo quisiera, vamos a ver, bueno, ya vamos cerrando porque ya están todos y son las exposiciones que tenían que hacer, bendito sea Dios, ¿verdad? Ya trabajamos. Todo este material, salvo uno, creo que está montado en la nube, ¿no? Sin embargo, lo estamos grabando, lo montaremos en la nube también, como hacemos siempre. Y si lo puedes hacer tú, mi niña, hermanita, lo hace una vez, lo puede montar. Y si no, ya, sí lo montas, ¿no? Mi En la nube padre, la con tenemos, mucho ¿no? gusto. ¿La tenemos? Sí, sí. ¿Ah? Yo se lo envío, Vale. con mucho Montas, gusto.
Vale, mi niña, te lo agradezco. Tenemos todo eso montado y tenemos material muy rico porque ustedes lo elaboraron con grandes contenidos, fue un esfuerzo, unas imágenes, fue un contenido, un estudio, una profundización. Yo creo que, bueno, creo que hemos logrado, ¿no? Algo, lo que me había propuesto, pues creo que lo hemos logrado, ¿no? Que es la participación, digamos, el emocionarnos, el sentirnos comprometidos, el saber ligar, o sea, no es aprender solamente, no es unos contenidos, no es unos conceptos, no es memorizar conceptos, sino es praxis, ¿no? Yo creo que la pastoral es praxis, entonces es una fundamentación donde se nos aclaraba en qué consiste la acción pastoral, en la pastoral, que es la religiosidad popular, pues hemos, digamos, sabido conjugar estas realidades. No solamente para un trabajo, para una nota, ¿no? Sino para empezar a trabajar y ahí tenemos que enriquecernos, ¿no? No sé cuándo es el corte, cuándo terminamos, cuándo hay que entregar notas, porque parece que la misa hoy es que están cerrando ya el año en el ITER, no sé cómo es el asunto, creo que la misa empieza en un ratico, pero la próxima semana, Dios mediante, nos podemos ver y yo voy a ver si recojo de todo lo que ustedes expusieron y hacemos algo importante, ¿no? El que quiera aportar algo, vamos a ver si podemos hacerlo. Pueden hacerlo hasta el domingo y si podemos montar entre todos algo respecto a la Virgen de Coromoto. Dios quiera que podamos. Entonces, lo que quieran hacer aportes, lo envían, interrogantes o cosas que tengan. Y así, pues, yo intentaré, ayudado por Gabrielito, ¿verdad? Que es el que me echa la mano, hacer una exposición sobre la Virgen de Coromoto y que nos quede como cierre, ¿no? De la materia. No sé si están de acuerdo, pero necesito el aporte de ustedes, ¿ya? Lo que debemos hacer, cómo hacerlo, cómo pues, ustedes lo que tengan material, podémoslo enviar para ver si hacemos uno en conjunto. ¿Les parece? Escucho opiniones. Está bien, padre. No sé si usted conoce a la señora María de Fleury, que sé que es una de las personas que está muy metida en todo esto de lo de la Virgen de Coromoto, que quizá la pudiéramos invitar a ella para el encuentro de la próxima semana. Sería bueno, si alguien tiene contacto, sería bueno, sí, para que ella nos haga una pequeña exposición. Hermanita, si usted tiene contacto... Y yo le puedo escribir. Yo le puedo escribir. Vale. Dile a ver que estamos trabajando esto. Les pones el tema de nuestra religiosidad popular y Biblia. Okay. Hemos visto distintas tradiciones en Venezuela, distintas manifestaciones populares, y nos gustaría cerrar con una exposición, si ya quiere hacerlo, de la Virgen de Coromoto, ¿no? Cómo potenciar, cómo mejorar y cómo podemos nosotros incidir en la religiosidad popular de Venezuela desde esta advocación propia nuestra, ¿no? Okay. Si puede comunicarse con ella, se lo agradezco. Perfecto. Bien. Bueno, pues nos estamos viendo el miércoles, si Dios quiere, entonces. Si es todavía en tiempo de materia de clases, bien. Si ya hemos salido, no importa, nos vemos de todas maneras, digo yo, ¿no? Si ustedes quieren, pues. Está bien, padre. Bien, ¿algún aporte? Vale, manita. Gianpaolo, para despedirte, Leonardo, Julio, Fidel. Bueno. Saludos. Saludos, Giovanni. Agradecido. Y bueno, vamos a ver qué podemos aportar ahí con la Virgen de Coromoto. Me parece excelente, vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que entre todos ya tenemos una riqueza, una formación y tenemos algunos contenidos que podemos ver en qué se puede mejorar, qué crítica podemos hacer a lo que se está haciendo hasta ahora, ¿verdad? Pero sobre todo en mejora, ¿no? Más que crítica, aporte, ¿no? Cómo hacer, cómo mejorar y cómo, digamos, enriquecer desde la palabra esta tradición y esta vocación venezolana, ¿no? Entonces, lo que quieran aportar, lo envían en mi correo, por el chat, y ahí vamos a ver qué podemos montar entre todos, ¿ya? Le agradezco. Listo. Bien. Bueno, pues que Dios me lo bendiga entonces. Cualquier cosita, estamos por el chat, nos estamos comunicando y estamos aportando, ¿ya? Para ver si hacemos bien eso para el próximo miércoles, Dios mediante. Y hermanita, ya que tienes esa tareita, ¿no? Esa tareita, si Dios quiere, ¿ya? De ver si... De ver, está bien, padre. La señora Ful. Bueno. Feliz día. Bueno, ok. Pues. Chao. Feliz día, feliz semana y feliz día del ITER. Espero que participen de la misa. Pues. Yo creo que no, porque Feliz tengo día. una problemática en la universidad. Tengo que arreglar un problemita que tengo en la universidad, en la Católica. Okay. Bueno, Dios me los bendiga. Chao.